Bienvenidos a nuestra sección de ¿Quién es quién? En quienique.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Rauch, quien nos ha recibido en su casa. Además, ya se durmieron, ¿no? Bueno, ya quedan ya. Tranquilos. ¿Con Bella y? Bella y Toby. Bella y Toby. Hasta que suene el timbre. Bueno, espero que no pasa. suene. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos acá. Aquí No, estamos con el gracias a equipo ti. de Quienique. Y es un placer tenerte acá. Pues tú eres una persona muy conocida ya, conocida en la televisión, en el mundo gastronómico, eres un maestro allí, pero me gustaría saber un poco más de ti, más de lo que es Jorge, empezando por tu apellido no es colombiano. No, mi familia es judía. Por el lado de mis abuelos vienen de Austria. Rauch es un apellido judío austriaco. Por el lado de mi mamá vienen de mi abuela materna, vienen de Polonia. Por el lado paterno llegaron en la Segunda Guerra Mundial, escapados. Ellos se salvaron porque vivían en París y lograron de una u otra forma llegar a Colombia. ¿A dónde llegaron, Jorge? Llegaron a Barranquilla. Todos llegaban por barco, todos llegaban a Barranquilla. Sí. Por el lado materno llegaron mucho antes, llegaron en los años 20. El bisabuelo llegó porque supuestamente aquí había oro y le dio tifoidea, alguna vaina de esas, y a la bisabuela le tocó venirse a cuidarlo. Claro, la situación en Polonia para los judíos tampoco era tan especial en esa época. Eran panaderos y arrancaron con su panadería y fueron muy prósperos, les fue muy bien. Pues por todos lados, materno, por todos lados, Colombia es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos, los recibió ellos con los brazos abiertos, y yo soy 100% colombiano. ¿Colombiano de dónde? ¿Colombiano Cachaco, de dónde? 100% bogotano. Cachaco. Total. Súper cachaco. Súper cachaco. Ok, ¿y te criaste acá? ¿Te educaste acá? Yo me crié acá, fui al Colegio Hebreo de Bogotá, hice unos semestres en los Andes, de economía, no terminé, me fui a Israel a hacer economía y tampoco terminé. Terminé estudiando cocina en Inglaterra, educándome, entrenando allá muchos años. Me fui casi 7, 8 años. Y después, eso fue en los años 90, cuando la cosa no era tan chévere. Entonces decidimos irnos afuera un tiempo. Entrené, yo por mi lado, mi hermano Marky por el de él. Él vivió en Canadá muchos años. Marky era chef cuando yo no había empezado, él ya era chef de un restaurante, él empezó antes que yo. Y en el año 2002, que las cosas empezaron a cambiar de vuelta, decidimos volver a abrir nuestro restaurante Criterion. ¿Qué fue el primer restaurante de ustedes? Fue el primer restaurante nuestro. ¿Eso fue en qué año, Jorge? 2003. 2003. Vamos a cumplir 20 años. 20 años. Ya tienen 20 años. Septiembre. Ya. Ya. Felicitaciones. Ya, sí, como el 18 de septiembre, creo que abrimos hace 20 años. ¿Y ese restaurante aún sigue vigente? Sigue vigente, sigue muy bien. Y ese es el principio pues no de nuestra carrera, porque nosotros empezamos nuestra carrera por fuera, trabajando, estudiando, pero ese es el principio de nuestro emprendimiento. ¿Cuál fue el trabajo, o el primer trabajo en el tema gastronómico por fuera? El primer trabajo fue en un sitio que se llama Le Manoir aux Quatre Saisons, de un chef que se llama Raymond Blanc, que era de los sitios más famosos del mundo en su momento. Y lo mejor que yo conseguí en la escuela de cocina en Inglaterra es que me consiguieron puesto ahí. Y estuve unos 4 años, se trabajaba muy duro, era tremendo, era tremendo. ¿Y cuando era tremendo era qué? O sea, como qué experiencia. No una sé experiencia, acuérdate de algo. No sé si has así visto como una anécdota que nos Hell's cuentes. Kitchen. Ajá, sí. Igualito. Era igualito a Hell's Kitchen. No, era muy... Con unas exigencias altísimas. Unas exigencias altísimas, una presión psicológica tremenda, incluso física. Ahorita estoy en Londres hace unas semanas y me encontré con uno de mis compañeros de Le Manoir, que es muy exitoso hoy día, y estábamos recordándonos, o sea, yo estas historias las cuento mucho, pero las cuento yo, entonces fue muy simpático escucharlo a él contarlas también y corroborar de que sí era así de duro y no que yo me lo soñé. Lo imaginaba. No me lo soñé. ¿Y eso tiene algo parecido a MasterChef?
No, MasterChef es mucho más suave. Eh, no, el Emanuel, en el entrenamiento en Europa se manejaba una presión psicológica tremenda. Yo me acuerdo que yo hacía las entradas frías y éramos 4 en la estación. Yo era el colombiano novato, que era el último de la estación, pero todos los viernes quedaba solo. Y uno podía quedar solo y de los 4 solo uno y yo tenía que hacer el trabajo de los 4. Y nadie venía a ayudarme. Llegaba el chef a las 11:30 y me decía, ¿es capaz? Dígame si es capaz. Y pues, uno qué, tocaba ser capaz. Entonces, tocó trabajar duro. Dicho eso, uno es tan bueno como entrena. Y entrenar duro, por más que sea difícil, lo vuelve a uno bueno en lo que hace. Y así Pero la entrené disciplina es fuerte, la disciplina es muy fuerte. Y en Los esa buenos, época era digamos más así. fuerte. Eso ha cambiado un poco. En los 90 era más fuerte. Era tremendo. Pero así aprendí. Y eso me volvió más disciplinado, me volvió mucho más trabajador, me volvió mucho más eficiente. Fue una buena época. ¿Esto qué edad tenías? 26, 27 años, 28, 29, hasta los 30 por ahí. Y es cuando regresas a Colombia. Regreso a los 32. Después estuve un par de años en Londres trabajando. Esto era al lado de Oxford. Y esa, digamos, o ese regreso a Colombia, cuando ustedes empiezan a abrir este mundo gastronómico acá en Bogotá, ¿qué, o sea, ¿qué ven ustedes para seguir desarrollando en todo el tema de restaurantes? Bueno, eso estamos hablando hace 20 años. 20 años. Cuando nosotros llegamos yo y mi hermano al final también de trabajar en restaurantes de alta cocina, que a mí me encantaba y me encanta la alta cocina. Y queríamos abrir un restaurante de alta cocina, cosa que en Bogotá, en Colombia no existía y en Sudamérica tampoco. Y me acuerdo que llegamos y mi hermano, que es un poco más serio que yo, un poco más Los académico, dos son muy serios, ¿no? pues en ese tipo de cosas, el más académico dijo, bueno, Jorge, hay que hacer un estudio de mercadeo. A ver cómo hacemos. Y yo, bueno, hagamos un estudio de mercadeo. No teníamos un peso para hacer un estudio de mercadeo. Nosotros empezamos con muy poca plata. Ahora te cuento si quieres. Y entonces eso fue un sondeo de amigos. Entonces lo comparaban uno con Pajares Salinas, que Harry Sazón, que Leo Katz. Y la conclusión es que uno tenía que vender las porciones de Harry Sazón 1.000 pesos más barato que Leo Katz y que tocaba tener carpaccio de res y ensalada César. Le dije, Marque, ¿sabe que no me joda más? Y vamos a hacer lo que aprendimos y usted no puede mercadear una cosa que no existe. Entonces vamos a hacer lo que aprendimos, lo que nos gusta, y eso fue lo que hicimos. Alta cocina desde el primer día, con todos los retos que eso podía tener en su momento, porque no había una competencia, pero no había quien hiciera lo que uno necesitaba. Entonces fue muy duro entrenar a la gente, pero esa gente que entrenamos en esa época, mucha de ella todavía sigue conmigo y son el motor de crecimiento que yo tengo en mis negocios. El restaurante arrancó y el restaurante, no sé si... Ha sido un éxito. Fue un éxito, ha sido un éxito desde la tercera semana está lleno. Y bueno, el resto es... Bueno, y ahora que me dices, bueno, si quieres saber la historia, claro que la quiero saber, quiero que nos la cuentes. Entonces, bueno, llegamos a Bogotá, abrí el restaurante. Por un lado teníamos nuestro estudio de mercadeo muy especial y por otro lado teníamos que buscar un local. Y pues ¿en dónde habría uno en esa época? O en el Parque de la 93 o en la 82, en la zona T. Pero la plata que teníamos no alcanzaba para pagar la prima del local. O sea, toda la plata que teníamos no alcanzaba para pagar la prima del local. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues montémoslo en otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, caminando por la 69A, una amiga de la esposa de mi papá nos dijo, yo iba con mi ex esposa, que es la arquitecta, con la que me llevo muy bien, entre otras. Nos iban a ahí que están vendiendo esa casa. Nosotros, pues, sí, claro, o sea, no alcanzaba para montar el restaurante, ¿qué casa? Y mi esposa me dijo, no, venga, entremos. Y entramos y había una financiera. Y nos vendieron la casa y nos prestaron la plata. Y eso nos liberó los fondos para poder montar el restaurante con lo poquito que teníamos. Y así arrancamos. Además, vos vives en una zona
Le dieron la vuelta a la zona. Además, en esa zona habían 2 restaurantes en esa época. Ninguno de ellos está abierto hoy día. Pero si tú miras toda la zona de la calle, o sea, hay 100 restaurantes. O sea, se ha desarrollado mucho. O sea, lograron ustedes poner un punto ahí para desarrollar. Luego, ¿qué viene, Jorge? ¿Qué restaurante viene? Apareció la pastelería de mi hermano en las 70. Pues mi hermano es pastelero más que chef. Y pues en el restaurante se quedaba un poco corto de lo que él sabe hacer y decidimos abrir esa pastelería que se llamaba Rauch Patissier, que eso después se trasteó al Andino. Y ese fue el segundo restaurante. Después de eso empiezan a aparecer ya cosas un poco más mediáticas. Me acuerdo que mi hija tiene 16 años, hace 17 años me llamaron al Gourmet, el gourmet.com, y en esa época eso era lo máximo. Yo estaba hablando con uno de los pelados que salían, uno de los compañeros míos argentinos que salían en esa época, y eso era en esa época lo máximo que podía pasarle a un chef en América Latina, era salir en el Gourmet. Y me hicieron un casting y me lo gané. Y yo tenía pánico escénico. Yo en el colegio, eso es verdad, eso es corroborable. Yo no podía pararme a hablar en público. Y yo no sé cómo me gané el casting. Pero bueno, empecé a salir. ¿Ese pánico lo trabajaste o fue trabajarlo o fue porque tocó? Pues porque tocó, o sea, me gané el casting del Gourmet, eso es lo que cualquier chef quería hacer, entonces ¿qué hacemos? Pues hágale. Y fue madre, eso era puro cocinar y tenía unos 25 minutos para cocinar una receta, y no es que corte ni nada, eso era directo, no se podía parar, por más que que no fuera en vivo, era una de las reglas, es que tenía que ir directo. Y fue madre, me acuerdo que hice el primer programa y salí tan cansado, que nunca he estado tan cansado en mi vida, del estrés tan tremendo. Y se me acercó el director, Vasco, se llama el director, así le dicen, y me dijo, ¿sabes qué? Quiero decir que tú tienes futuro en la televisión. Y dije, no, gracias por el ánimo, o sea, querido, muy bien. Y me dijo, no, créeme, tú tienes un futuro en la televisión. Era un visionario. Sí, total. Y yo, ok. Y bueno, empecé a salir en el Gourmet y después salimos en un canal que se llamaba y cuando me hicieron el casting, la única condición que yo puse es que yo lo hacía si lo hacía con mi hermano. Si no, no lo hacía. Estaba alguien al lado que me apoyara. Y bueno, a Marky le hicieron un casting y también lo hicimos un programa juntos, hice uno yo solo. Después estuvimos en Utilísima, en un programa que se llamaba Cocineros al Límite, que salíamos regañando a los chefs, y era un concurso, era muy bueno. Y eran muy bravos ustedes. Éramos muy bravos. Pero en esa época éramos bravísimos. Bravísimos. Sí, me acuerdo. Es otra época, ¿no? Y me acuerdo que además, pues había resistencia sobre esa crítica. Había resistencia, pero no tanta. Pero empiezo uno a entender cómo funciona también la alta cocina. Había resistencia en esa época, pero no tanto. Si uno hiciera un programa como esos hoy día lo desaparecen. Sí, el mundo ha cambiado mucho. Incluso los primeros las primeras 2 temporadas de MasterChef éramos mucho más duros. Y era divertido también. Es que yo creo que la exigencia no es mala. No es mala. Ni la disciplina. Ni la disciplina es mala. Ni la competencia es mala. Muchas veces aquí todavía en Colombia no vemos bien la disciplina, el esfuerzo, y sobre todo no vemos bien la competencia. Por ejemplo, en MasterChef hay concursantes, unos de estos pelados que son más competitivos y la gente no los quiere. Y a mí no me parece. Me parece que es absurdo. Me parece que si uno va a competir, va a competir y va a ganar. Nunca haciendo trampa, nunca saliéndose de las reglas, pero dentro de las reglas del juego hay que tratar de ganar. Y yo creo que eso es algo que hace una sociedad más próspera, más, incluso más competente y más sincera, más honesta.
No, no hay que ser morrongo en eso, hay que competir. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Yo me acuerdo en Europa, en las cocinas, la gente competía. La gente competía, por supuesto, y no era fácil. Cuando uno no gana, no es chévere a veces, pero hay que aprender a competir. Y eso es parte de lo que... Del ejercicio y de lo que yo he querido mostrar en la televisión. Mostrar excelencia, mostrar exigencia y mostrar competitividad, competencia. Ok, y durante, bueno, antes de llegar a la televisión, en este programa que era tan exigente, viene también otra apertura de otros restaurantes a nivel nacional. Sí, abrimos un restaurante que se llama Bistronomy, en Usaquén. Después hicimos una alianza con una cadena hotelera y abrimos varias franquicias como las de Cartagena. Desafortunadamente en pandemia mucha cosa tocó. ¿La pandemia cómo los afectó a ustedes? La pandemia para los restaurantes fue fatal. ¿Hubo una reinvención? Sí. Hubo lo bueno y lo malo. Lo difícil en la pandemia es que uno, con varios restaurantes abiertos, con mucho personal, era muy difícil mantener la caña. Mucha gente que tiene unos restaurantes es mucho más fácil. Cuando uno está en un proceso de crecimiento, cuando uno le está apostando a su negocio, cuando uno le está apostando al país, uno... ¿Cuántos restaurantes tenían ustedes cuando llegó la pandemia? Como 10 restaurantes. ¿Todos a nivel nacional? A nivel nacional, sí, a nivel nacional. ¿Tuvieron que cerrar restaurantes? Tuvimos que cerrar restaurantes. ¿Cuántos restaurantes cerraron? Cerramos 6 restaurantes. ¿Y los otros 4 cómo hicieron para funcionar? Los otros, Criterion con las uñas. Pereira, estando en un hotel, era más fácil. Panamá fue mucho más fácil. Entonces los que eran viables. Los que tenían arriendos muy altos tocó cerrarlos, porque de golpe los arrendadores pueden ser muy queridos y le pueden a uno rebajar a la mitad, pero uno sin saber cuántos meses o años eso iba a tomar. Y muchos colegas decidimos cerrar lo que no sabíamos predecir que iba a pasar. Y esa es parte de la forma de reinventarse, ¿no? O sea, reinventarse es sobrevivir al final de cuentas, no desaparecer. Entonces, por ese lado en los restaurantes se logró y hoy día las cosas están empezando otra vez. Ahí vienen varios restaurantes más. Las cosas bien, sí, desde el punto de vista de trabajo personal, de imagen, de todo, me fue mejor que nunca. Nosotros se cerraron los restaurantes en la pandemia y montamos un negocio con unas cajas para vender ingredientes para que la gente hiciera recetas en su casa. Y eso se empezó a vender muy bien. Y más allá de eso, las empresas empezaron a llamar a pedir clases de cocina para sus clientes, para sus empleados. Hicimos muchas clases y nos fue muy bien con eso. También en lo digital, ¿no? También en lo digital. Yo me acuerdo que en pandemia abrí practiqué recetas con una olla y con varias cosas. Claro, entonces... Y para mí fue súper útil porque... Eso por un lado. Combiné mi familia y eso, pero tenía a Jorge Rauch ahí, por ahí podía tenerlo más cercano de lo que yo pude haberlo conocido en persona. Por otro lado, ¿qué hace uno en su casa? Pues yo me puse a pensar, ¿qué hago? Pues no tengo mucho más para hacer sino el trabajo que me sale en la casa. Por un lado me puse a hacer ejercicio. Aprendí a cuidarme un poco más a mí mismo. Yo era muy workaholic y hoy día ya el tiempo. Las decisiones que tomo están basadas también en preservar mi tiempo libre. O sea, los negocios que hago y todo lo que hago van bajo unas condiciones muy distintas a las que... Tienen prioridades. Las que lo usaba antes, con unas prioridades distintas. Entonces, ¿qué hacer? Pues ayudémosle a la gente. ¿Qué le pasa a la gente hoy día? Están encerrados en su casa, no tienen nada que hacer. ¿Cuántos domicilios pueden pedir? O sea, ni siquiera es un tema económico, sino es un tema de salud y de... Entonces, enseñémosle a la gente a cocinar. Y empecé a hacer mucho contenido en redes, en mi canal de YouTube, en todo lado, pensando en ayudar a la gente y con la esperanza de que eso es algo que la gente después... Pero yo puedo dar testimonio de eso, porque
pensando en que en darle algo a la gente y con la esperanza de que la gente eso no se le olvide y que genere un vínculo con la gente que en el futuro haga posible que yo haga cosas especiales. También hicimos hice unas masterclasses, que son cursos completos de cocina. Hice un curso completo de cocina, hice un curso de cocina saludable, pues son cursos de 50 recetas. Todo pensando en ocuparme, además, de no volverme loco, porque yo sé que mucha gente la pasó muy mal. Yo la pasé muy bien. Yo la pasé muy bien. ¿Te dio COVID? Me dio COVID, pero nunca lo sentí. La segunda vez que me dio COVID me dio en Cartagena el día antes de empezar a filmar MasterChef. Una de las temporadas me perdí 3 capítulos. Eso fue horrible, porque yo me sentía bien, pero no podía ir a filmar los primeros capítulos. Entonces, además yo filmé varias temporadas de MasterChef en pandemia, varias. ¿Cuántas temporadas llevas ya en MasterChef? 15, ya voy a empezar la 16. 16 años. Son casi 10 años. 10 años. Yo hago varias por año, yo hago el MasterChef de Colombia, el de Ecuador y el de Chile. ¿Y qué experiencia ha sido esa de MasterChef? Primero, ¿cómo llega Jorge a MasterChef? Uno de los productores que trajo MasterChef, un amigo mío, siempre hablamos de eso. George, voy a traer MasterChef. O voy a traer algo y eventualmente lo trajo. Y me llamaron de una. Yo creo que gracias a todo lo que había hecho antes era una elección pues muy viable. Es como casi media vida mía. Yo he hecho 10 años de MasterChef, he hecho 1300 capítulos. Son años y años y años y años, entonces ya es parte de mi vida. Es parte de mi vida, es una parte de mi vida que me encanta. Yo todavía llego a mi puesto en las filmaciones y cada día busco la forma de hacerlo mejor, porque me encanta hacerlo. ¿Eso ha generado en algún momento llanto? Llanto. Emoción. Claro. Uno ve que de pronto alguien pierde. Sí, claro. Que uno dice, hemos llorado más de una vez persona tiene un cuando alguien se va que no debería. ¿Cómo se maneja eso? Nada, eso sale en cámara. No se maneja. Hay que dejarlo fluir. Y fluye y ya. Y fluye, y además de que es real, eso a la gente le gusta. ¿Por qué no mostrarse uno como auténtico. Es? Auténtico. O sea, el Jorge Rauch que vemos ahí es el que es. Sí, 100%. Cada vez más suavizado. Creo que sí. Sí, eso es verdad. Los años lo van suavizando a uno también. Nadie es estático. Y uno tiene que ir evolucionando. Y como uno era a los 30, no puede ser a los 50. Uno tiene que ir viviendo la vida y adaptándose a la edad y a la realidad en la que está y tratar de hacer lo mejor de ese momento y de disfrutarlo como es. Entonces yo estoy tratando de entender, aceptar esa realidad y vivir mi vida basado en eso. ¿En qué nivel estamos en el tema gastronómico frente a el tema internacional? ¿Cómo está Colombia? Muy bien, muy bien. O sea, la gente viene a hacer tours gastronómicos mucho. como pues se puede ir a México, a Lima. Pues yo no sé si estamos todavía al nivel de México, a Lima, pero sí. Yo creo que Bogotá se volvió una ciudad súper interesante. Yo recibo gente de todas partes del mundo, obviamente recibo ecuatorianos a 2 manos, pero llega gente de República Dominicana, llega gente de muchas partes. Y estuve haciendo una cena en República Dominicana hace unos meses para gente de un banco, clientes especiales, gente muy top. Y mucha gente me sorprendió que estaba viniendo a Colombia, pero a Bogotá, por el fin de semana, a disfrutar. Eso habla muy bien de lo que está pasando. No solamente puede ser gastronomía, que es lo que pasa en Lima. Tiene que haber diversión en la ciudad, cosas para ser suficientes para que la gente venga, y eso está pasando. Entonces, Bogotá está pasando por un buen momento. Hay muchos jóvenes, chefs, muchos restauranteros también,
que están haciendo cosas espectaculares, están haciendo las cosas muy bien. Y eso hace que la ciudad vaya mejorando. Con muchos insumos de Colombia, me doy cuenta. Muchos de los pelados están aprendiendo a trabajar con... Como una cocina experimental. Una cocina no sé cómo le dicen colombiana. ustedes, laboratorio, experimental. Una cocina de autor. No lo sé. Incluso yo cerré un restaurante que se llamaba Local, Que era delicioso. que voy a abrir algo muy parecido ahora, que era comida colombiana. Se quedó un poco corto con el COVID el tema de la cocina colombiana. Entonces vamos a volver a abrir. Porque sí hay mucho pelado que hace comida experimental, usa productos, pero que sea un poco más colombiano, que uno pueda llevar a un extranjero y decirle, vea. ¿Cuál es el plato preferido de Jorge? Eso es difícil, eso depende del día, de la hora. A mí me encanta el calentado, por ejemplo. Yo le puedo decir que el mío es el arroz con huevo y con platanito No, maduro. A mí me encanta el calentado. No, también, es delicioso. Me encantan los huevos revueltos, pero si me los hago yo. Me encanta el jamón ibérico, del bueno. Me encanta el caviar. O sea, me gusta lo sencillo y lo sofisticado. Y sobre todo me gusta el dulce. Me encantan los postres, me encanta el chocolate, me encanta el arequipe, me encanta el dulce. Soy muy goloso. Y si uno recorre, por ejemplo, Bogotá, que uno diga, voy a comer, como cuando uno va a México y se puede comer un taquito en la calle y hay unos sitios ¿existen lugares así o todavía estamos muy lejos de eso? Cero, cero. Es que cada ciudad es distinta. Si en México están los puestos callejeros, en Bogotá están las plazas de mercado, en las que se come divinamente bien y son espectaculares. Uno va a La Perseverancia y están todas esas señoras divinas que hacen una comida deliciosa, o va uno a Palo Quemado, incluso hay un puesto de comida mexicana que es fantástico. O sea, es buenísimo, es buenísimo. Hay una cultura de comer en las plazas en Bogotá, es lo que conozco. O sea, yo no puedo decir que conozco todo en Bogotá, que es maravillosa. Y entonces sí, existe. Es muy bueno y se lo recomiendo. Y a todo el mundo que no ha ido a las plazas a comer es súper recomendado el plan. Pero cada ciudad debe tener lo suyo a resaltar. Y yo creo que lo que hay a resaltar en Bogotá es la comida de las plazas y las plazas de mercado como tal, que son lindas, son pintorescas, son coloridas, son alegres. Es un muy buen plan. Qué bueno oír eso. ¿Qué inspira a Jorge para el tema de la comida? ¿Hay algo que hay quien oye música, hay quien, no sé, le gusta mucho el arte y lo combina con la comida, los olores, en fin, no lo sé. Es una pregunta más... Entiendo la pregunta perfectamente. Más mía que me genera como curiosidad. Yo no tengo un método creativo en el que me siento a pensar y a meditar un plato. La creatividad en mi caso es una necesidad y lo fue mucho más de joven con el restaurante. Yo me obligaba a crear un menú nuevo para cada semana, un poco de cosas por aprender y por crear. Muchas veces la creatividad viene de un proveedor que trajo un ingrediente distinto, incluso algo que no se está vendiendo en el momento, entonces sacar un plato especial para eso, un viaje, una memoria, las memorias de la comida de los abuelos, de la casa, todo eso me inspira mucho. Y cada uno tiene una historia distinta, lo que hace que cocine y cree distinto. Cosa por la que a veces me han criticado también, que es que Rauch no es colombiano, que no hace comida colombiana. O sea, en mi casa sí se hacía el ajiaco, se hacía la comida colombiana, pero se hacía la comida judía también. Entonces, eso es lo que se comía en la casa. Y de esa historia personal, familiar, pues aparece la inspiración para la comida que uno crea. Y yo creo que, en cualquier caso, los factores individuales, la historia personal, prima a veces sobre una historia más general, más de país. Y eso es lo que hace que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Qué bueno. ¿Qué pasó con ese restaurante tan rico que era Marea? Marea, en Cartagena, en pandemia lo devolví. No nos pudimos poner de acuerdo y se acabó el negocio. No ponerse de acuerdo con el centro de convenciones. Sí, no nos pusimos de acuerdo en continuar y ellos siguieron con el nombre, más el restaurante no es mío. Muchas veces todavía aparece el que piensa e incluso el que se queja y el restaurante no es mío. ¿Y en Cartagena cuál quedó?
ninguno. Ninguno. Pero Volverán, volverán. estamos en eso. Muy pronto. Sí. Bueno, qué bueno. Acaba de abrir en Barranquilla, Ok. ¿Cómo se llama el de se llama Barranquilla? Colmillo. Colmillo. ¿Y qué Queda comida en es? una casa que se llama La Villa, en el Alto Prado. Es comida Rausch, es comida mía. Algo parecido a Criterion. En un sitio impresionantemente lindo. Los socios son fantásticos y se la metieron toda. Y es un hit. Entonces, pues, o sea, lo duro de la vida y lo duro de la pandemia es que, o sea, uno se mata la vida trabajando y creciendo y creando y de repente pasa algo que a uno no se le ocurre Y se atraviesa allí. todo se atraviesa y queda uno en donde no se imaginaba. Dicho eso, eso me hizo a mí aprender que lo que necesita uno es disfrutar la vida. ¿Tú tienes hijos? Tengo 2 hijas, ¿De qué edad? de 16 y de 12. ¿Alguna inclinada por la cocina? No, Ninguna. pero ni 5. ¿Por la creatividad? ¿Por...? Ninguna. Las dos son las mejores alumnas, son excelentes en matemáticas, son excelentes en ciencias exactas. Ninguna sabe qué quiere hacer todavía y no hay ningún afán. Pero son muy pilas, entonces, pero no. A la grande le gusta cocinar y es una crítica que tiene un paladar terrible, de bueno, de ácido, de directo, Como el papá. más, yo creo. O sea, si algo no está bueno, ella es la primera en criticar, lo que está muy bien. Que sean directos, eso es bonito. Eso está bien. A mí me gusta la gente directa, me entiendo bien con la gente directa, me entiendo bien con las mujeres sobre todo. Entonces tengo 2 hijas, tengo una novia, tengo una exesposa, tengo 2 perras, tengo 2 socias. Te llevas súper bien. O sea, mi vida está rodeada de mujeres. Ahora empiezo MasterChef Ecuador, que es con 3 mujeres. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Yo creo que aquí viene una parte del programa. Yo me extendería mucho más porque me surgen muchas más preguntas y todo, pero lo dejaremos para más adelante. Porque Cuando tú quieras. Siento que la gente cuando ve ese ser humano detrás, pues inspira, dan ganas, cómo lo logró, cómo pudo, cuál fue su batalla. Y hay muchas, ¿no? Que, Cómo lo pues, logré, uno lo logra hasta que no lo logra. Y hay veces que lo logra y hay veces que no. Uno a veces le va bien, a veces no le va bien. Entonces eso de lograrlo es un tema de levantarse todos los días a trabajar. Es en la las única buenas y en las forma. malas. Eso, cuando uno cree que lo logró, algo pasa. Y cuando uno cree que ya no es capaz, algo pasa. Entonces siempre hay que levantarse a trabajar. Claramente positivo, con cariño, pero o sea, no es ni siquiera es una disciplina. Es como yo hago con el ejercicio. Yo sé que me levanto y me paro y entreno. Me siento bien, me siento mal, estoy aburrido, lo que sea, no me importa. Primero me paro, entreno y después lo pienso. Lo mismo es con la vida. O sea, hay que actuar y después pensar un poco en ese orden de ideas. Y hay que arriesgarse un poco también. Uno tiene que hacer lo que siente, uno tiene que tratar de cumplir sus metas, sus sueños. ¿Pero así eran tus papás? Mi papá era muy emprendedor. En alguna época le fue muy mal, pero siempre le gustó emprender y eso es algo que aprendí de él y a mí me encanta también, me encanta crear, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta hacer cosas diferentes y yo creo que eso lo he hecho toda mi vida. Yo siempre he estado un paso más allá. Muchas veces cuando uno es el emprendedor, el que está un paso más allá, a veces funciona y a veces no. Pero hay que seguir insistiendo. no, hay que seguir insistiendo y hay que gozarse la vida, hay que agarrarla como viene. Bueno, Jorge, aquí tenemos una segunda sección del programa y son unas cartas. Esas cartas tú las vas sacando, las vas mirando y lo que se te ocurra, esa carta va a esa cámara. Tú la muestras y pues la lees, la muestras y lo que se te ocurra de esa carta. En el orden que quieras, no están en ningún orden. Reconciliación. Bueno, de tanto trabajar yo en la vida, sí en algún momento de mi vida yo olvidé un poco a mi familia. Eso posiblemente me costó mi matrimonio, pues, los matrimonios acaban por muchas cosas, pero me costó mucho en la relación con mis hijas. Entonces, una de las cosas que he aprendido es a reconciliarme con lo que hice y la forma de reconciliarme con ellas también y de tener una muy buena relación que yo creo que hoy día
Ahí está. Ahí está. Vamos con la segunda. Familia. Somos de familia, o sea yo y nosotros somos una familia muy unida. Con mis hermanos siempre trabajamos juntos. O sea, mi hermano Marky es mi socio en la vida. Tengo una relación, somos dos, Ilan y Marky. Ilan se fue a Israel a vivir. Marky está acá conmigo trabajando. Mi papá trabaja conmigo también. Y nada, somos muy cercanos. O sea, y los valores de la familia son todo para mí, son todo para nosotros. Y yo creo que ese es un tema que viene también de la religión judía. La familia es supremamente importante y eso es algo que la familia siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas. Así a uno a veces le aburra. Colombia profunda. Ok. Yo además de todo lo que hago, me encanta meterme en causas distintas. Por ejemplo, ahí está el libro El Pez León. No sé si has escuchado mi campaña del Pez León. Muchísimo. Y fui a probarlo en el restaurante tuyo, el que tenías en Cartagena. También después de eso yo hice una campaña con unos frijoles de Montes de María. Una campaña que hice con el PNUD y que hicimos con la agencia de publicidad con la que hicimos del Pez León. Los premios El Dorado de Publicidad, ¿sí los conoces? Sí. Nos los ganamos todos. Todos. O sea, todos nos los ganamos con nuestra campaña de los... Creo que la primera persona que habló del Pez León fuiste tú. Yo sé, con eso nos ganamos 2 leones de oro en Cannes. O sea, yo he sido más exitoso en el mundo de la publicidad que en el de la cocina. Es que tiene mucha relación, creo yo. Tiene relación, sí, y desde el punto de vista de que uno desde su campo, o sea, yo no puedo ir a defender, salvar las ballenas y montarme en un barco con Greenpeace porque soy cualquier X haciéndolo. Uno desde su profesión, desde su capacidad y su poder de validar las cosas, es desde donde uno tiene que poder tratar de ayudar. Y lo mío claramente es con los alimentos. Montes de María hicimos una campaña con frijoles, una campaña espectacular en esta zona tan... de conflicto y... que otra vez no está bien la vaina ya, desafortunadamente. Pues la idea es que aprendamos a darle en esa Colombia profunda, en ese campo, un valor agregado al producto que ellos producen. En la medida que le damos un valor agregado al producto del campo, valor agregado quiere decir que se vende más caro. Eso se logra con una denominación de origen, con las historias de la gente. Esa es la forma de transformar el campo en Colombia, y al transformar nosotros el campo, esa Colombia profunda, en algo distinto, en ese momento es donde Colombia realmente cambia. Es dándoles las herramientas para prosperar. Totalmente de acuerdo, pero yo te voy a robar un minuto más con el tema del Pez León, porque no todo el mundo sabe lo que es el Pez León. Y la amenaza que había del Pez León hacia otras especies, más que lo expliques tú. Afortunadamente, yo que hago tantas charlas y todo, es mucha más la gente que sabe que la que no ya hoy día. El Pez León es una plaga que aparece, dicen, en el huracán Ana. Alguien tenía unos pez león en una pecera, dicen, y cayeron en el mar. Y el pez león es un pez que no lo conocen el resto de las especies en el mar Caribe. El pez león es un depredador y se empieza a comer todos los pececitos. El pez león se va... Va acabando con el ecosistema. Exacto, pero ¿cómo? Él habita en todos los arrecifes de coral. Y él se come a los bebés. Entonces empieza a comer a todos los bebés de los arrecifes de coral. En ese momento los arrecifes quedan despoblados. ¿De qué se alimentan todos esos bebés? Los alevinos de los pescados se alimentan de algas. Cuando no hay quien se coma las algas crecen y matan los corales. Entonces lo más grave es que se mueren los corales a causa de que no hay quien se coma las algas que matan los corales, y eso es lo que causa el pez león.
La gracia, y desde donde yo puedo ayudar, es que el pez león es un pescado delicioso. Pero que no es fácil de preparar. O sea, Es que muy tiene- fácil de preparar. Pero no tiene No algo, tiene es nada. un mito de que No es tiene nada. peligroso. No, no, no. El pez león comerlo. tiene espinas en sus aletas que cuando pican duele mucho. Como una guamala, por decir. Pero una vez que el pez león se pesca y ya está pescado, se cocina como cualquier otro pescado. Por eso tengo un libro de recetas de pez león que está por acá, donde explicamos cómo se cocina el pez león como cualquier otro pescado. Y logramos me olvidé un poquito pero me parece importante. no, está muy bien, logramos que la gente, de pensar que el pez león era un pescado venenoso, se volviera un producto apetecible. Y todo el pez león que yo logro conseguir en los restaurantes lo vendo de uno. Okay. O sea, continuemos. Segundas oportunidades. Sí, segundas, terceras, cuartas, todas las que sea necesario. A mí la vida me las ha dado y cuando me toque darlas, las tendré que dar también. Hay gente que no perdona, pero pues yo creo que hay que perdonar. Y hay que entender, porque a veces la gente no actúa como uno quiere y ponerse en la posición del otro. Y hay que entender cuando el otro no perdona también. Música. Rock de los 80. Llanto. No lloro mucho, la verdad. Y ojalá uno llorara más porque llorar es liberador. Entonces lloren tranquilos, lloren en paz. Alegría. La alegría son solo momentos, ¿no? No creo que nadie viva en un estado de alegría continuo. Entonces a veces se sobrevalora la alegría. Lo que hay que encontrar es la paz y la tranquilidad. Claramente apreciando mucho estos raros y esporádicos momentos de alegría que la vida nos da. Lealtad. Lealtad ante todo. Eso no se perdona, la falta de lealtad. Uno que dice que da segundas oportunidades, de golpe hay cosas que son más difíciles de perdonar. Cuando la lealtad de alguien que uno espera se rompe, es duro. Frustración. La frustración es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y todos la tenemos. Hay que aprender a manejarlo. Cuando uno está aprendiendo algo y no siente frustración es porque no está aprendiendo lo suficiente. O sea, la frustración es parte primordial del proceso de aprendizaje. Pues muchas gracias, Jorge. Yo creo que con esto finalizamos esta entrevista y esperamos que nos sigas dando tiempo aquí en Ike.com, que podamos tener más espacios contigo. No faltaba más. Les agradezco muchísimo y síganos por favor en nuestras redes en quienique.com y así cerramos en este nuevo capítulo de ¿Quién es quién?